2:37 de este viernes 12 de septiembre de 2025. Olor a viejo, doctor. Olor a viejo. ¿Por qué? Porque es que, mira, la semana pasada estuvimos hablando sobre el olor corporal. Estuvimos hablando de cómo se genera, por qué se produce. Llegábamos a la conclusión de que hay un montón de factores, desde factores genéticos a lo que comemos, al tipo de higiene que tengamos, que modifican estos olores. Pero también hablábamos que la edad modifica el tipo de olor que tengamos. Entonces, el olor a bebé, que todo el mundo conoce de toda la vida, es un olor que es característico y que tiene la implicación de producir un efecto emocional en los que lo huelen. Después viene un olor adolescente, que es causado por las hormonas, y después viene el olor de adulto, pero que todo es sobre la base de un mismo olor que tenemos a lo largo de la vida. Cuando llegamos a ser gente mayor, hay un olor que se llama olor a viejo, y es porque se produce una sustancia en el sudor que es muy típica y que decíamos que en Japón eso tiene un nombre muy característico, que es el nombre de, ya se me perdió por aquí, en alguna parte lo tenía, sí, kareishu. ¿Sí? Es un olor característico. Tú cuando llegas, por ejemplo, a la casa de una pareja muy mayor, de pueblo, que viven encerrados, lo notas de entrada. Pues ese es el olor a viejo. Pero es que esto, la canción la traíamos, era para que nos sirviera de puente entre lo que hablamos la semana pasada, que fue todo ese tipo de cosas, y lo que vamos a complementar hoy. Porque es que muchas cosas influyen no solamente en cómo olemos, sino en qué olemos, ¿sí? Y entonces, pues entre estas, pues ya hemos hablado de las generales, que hay una pequeña causa genética, hay una cuestión de dieta, hay una cuestión de higiene, el microbioma que tenemos en la piel, que puede ser distinto para circunstancias específicas. No es lo mismo el microbioma que tienen los europeos a los que tienen los sudaneses, por ejemplo. Entonces hace que el olor sea particularmente diferente, ¿no? O los trastornos metabólicos, pero hay muchas otras cosas. Pero una de las primeras es que todos creemos que existe un olor a, ¿sí? Entonces, entre ese olor a, uno de los más característicos desde nuestra perspectiva es el olor a negro, ¿sí? Pero los negros dicen que hay un olor a blanco, ¿sí? Y a ambos nos parece un olor que a veces puede resultar hasta ofensivo, ¿sí? Pero es un olor que es concentrado, que todos consideramos que es característico y típico. Los negros huelen a eso y para ellos los blancos huelen a lo otro. Pero eso es mentira. ¿Los asiáticos? Eso es un cuento aparte. Pero no existe ese olor a raza, ¿sí? Se han hecho muchos trabajos científicos con estudios doble ciego y todo, ¿Sí? Y resulta que la gente no es capaz de discriminar un olor de unos o un olor de los otros. Con lo cual, el olor a raza no existe, pero sí existe el olor, digamos, a sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo hablábamos, por ejemplo, la semana pasada y decíamos que, por ejemplo, los árabes, los marroquíes, los griegos, algunos del lejano o mediano cercano oriente, tienen olores muy típicos porque los condimentos, comen muy condimentado. Los hindúes, por ejemplo, comen muy condimentado con mucho curry, y todos esos olores de los condimentos no solamente salen por la transpiración, sino por la respiración. Y entonces eso influye en que tengamos un olor que consideramos característico de alguna persona. ¿Te puedes creer? ¿Has estado en Nueva York? No, nunca. No has tenido la suerte. Vale. El barrio italiano y el barrio chino están cerca, pero el barrio chino se está comiendo al italiano, al Little Italy. De hecho, solo quedan 2 calles perpendiculares del Little Italy, porque China se está comprando toda... Pues hay diferencia de olor. Pues sí, porque es que, fíjate, entre los que traía acá estaba el olor o la falta de olor de los asiáticos, japoneses y chinos, huelen menos, pero es porque es una cuestión genética. Ellos tienen entre el 80 y el 90% de los asiáticos orientales, es decir, japoneses, tienen una expresión menor de un gen que se llama el ABC2, ¿no? Y entonces eso hace que tengan una menor sudoración, una menor descomposición de los lípidos de ese sudor, y entonces huelen menos. Sin embargo, las personas de etnia negra, ¿sí?, tienen una expresión mayor de ese gen, entonces hace que huelen más, ¿sí?
también hay muchos, durante mucho tiempo, y eso se describió en algunos textos aquí españoles, el olor a judío. A saber a qué olían ellos, pero tampoco sabemos que existe. ¿Sí? El olor hindú está descrito por un diplomático inglés que decía que había que tener mucho valor para entrar a esos cuartos y te provocaba salirte de ese infierno oloroso. Pero es lo mismo, porque ellos pues comen con mucho condimento. Ahora, el olor a italiano, ¿sí?, que también se ha descrito, se asocia al olor del ajo de la comida. ¿Ves? Y el olor a chino al de los condimentos que utilizan los chinos, como la soja y los derivados de la soja, que también producen un olor. Hay un olor, o dos olores, que son, realmente a mí me parece, ofensivos, ¿sí? Pero ofensivos por lo que significan. El olor a inmigrante, ¿sí? Hay una cosa que está escrito así, el olor a inmigrante, que es ese olor de, pues tú imagínate, ¿a qué puede oler una persona que lleva 3 semanas metida en una patera, a rayo del sol, a agua de mar, a 20,000 personas entre una patera? ¿A qué va a oler, a pobre? A de todo menos a bueno, ¿sí? Pero eso ya se le queda metido a la gente en la cabeza. Lo mismo que el olor a pobre, ¿sí? También existe. Pero es que es cierto, es decir, tú no puedes pedirle, sobre todo a la gente que vive en tugurios o en esas casas en las que viven 40 personas donde no caben sino 3, pues ¿a qué higiene le puedes pedir o qué ventilación o limpieza dentro de eso le puedes pedir? Si el olor a humanidad está ahí, ¿no? Y es difícil. Mira, cuando tú te subes en un día típico bogotano, en un autobús, y esos típicos que son no llueve, sino ha lloviznado y toda la cosa, y la gente se lleva su ruanita, que es, para que me entiendan los demás, son como un poncho, pero muy característico de Colombia, la ruanita, pues a ti te huele a puro agropecuario. La lana, al humedecerse, da un olor muy típico. Exacto. Entonces tú dices, esto ya huele a boyacense. ¿La lana de Bogotá huele diferente a la lana húmeda en Castilla-La Mancha? Seguramente que no, pero es que el olor es muy fuerte y como estás en un recinto tan pequeño como es un autobús, se nota mucho. Se nota más. Ahora, tú dices, bueno, uno que vaya con su ruanita húmeda, pues bueno, pues vale, pero es que pueden ir de los 100 que hay entre el autobús, pues 40 van con su ruanita. Entonces, el olor es muy fuerte. Entonces, son cosas que asociamos mentalmente, aun cuando realmente no existen por sí mismos. ¿Ves? Ahora, sí que existe una cosa que se llama olor corporal anómalo, que tiene hasta nombre, bromidrosis, que es la degradación de los lípidos del sudor por las bacterias y los hongos y que producen un olor. Ahora, si tú eres de los que suda mucho y no tienes una buena higiene corporal o aunque sudes mucho y tengas una buena higiene corporal, es como esas personas que chorrean a sudor todo el santo día sin quererlo, ¿sí? Entonces, y que a veces requieren tratamientos médicos para eso, reducir el número de glándulas sudoríparas activas, pues eso va a oler. Ahora, tenemos 2 tipos de glándulas sudoríparas, las apocrinas, que son las que están siempre asociadas con los pelos, y las ecrinas, que están dispersas por el resto del cuerpo, ¿sí? Ambas producen distintos tipos de sudores y las apocrinas se asocian a una liberación de grasas, incluyendo lo que llamaríamos el sebo, ¿sí? Que al degradarse por los hongos que hay en la piel, pues produce un olor a veces muy fuerte, ¿sí? Ahora, no es lo único que va a condicionar un cambio en el olor. Hay un montón de cosas que no creemos. Hemos hablado siempre de la típica, ¿sí? La comida. Pues el ajo, pues lo sudas y lo respiras. La cebolla, el picante, un montón la pimienta, el curry. Son cosas que normalmente sudas o respiras o ambas cosas y entonces van a modificar tu olor corporal. El alcohol. Pero el alcohol, claro, todo eso, el olor a borracho, todo el mundo lo conoce, porque hueles el alcohol. El olor a borracho de cerveza, ese sí que marea, Dios mío, pero es porque estás sudando cerveza, Entonces es imposible que no lo puedas captar, pero son modificantes.
Sin embargo, hay cosas que no imaginamos. Los medicamentos. No, Hay un montón de medicamentos Sí. que modifican nuestro olor corporal. Unos porque aumentan la sudoración, como son los psicotrópicos, los simpaticomiméticos, es decir, la fluoxetina, el tramadol, la pseudoefedrina. Son medicamentos que usamos todos los días. Pues producen un aumento de la sudoración, con lo cual modifican nuestro olor. Los antiepilépticos, los opioides, todos son medicamentos que pueden modificar nuestra sudoración. Otros pueden producir de verdad hiperhidrosis, es decir, sudar mucho, ¿sí? Como la aspirina. Una cosa tan común, la aspirina, la acidobudina, los betabloqueadores, que son medicamentos que usamos a diario en un montón de pacientes, ¿sí? O los sustitutivos hormonales también pueden producir lo mismo porque una parte se va a secretar con el sudor. Otros modifican el aliento, porque habíamos dicho que parte del olor corporal también es parte de la respiración. Y entonces esos modificantes del aliento pues pueden ser porque interfieren en el tránsito intestinal y entonces está todo y entonces está el number one, que es la nicotina, ¿sí? O algunos medicamentos se llaman los miméticos de las incretinas que se utilizan bien sea como modificadores del azúcar o como modificadores de la inflamación. Hay otros que reducen la producción de saliva, que también altera la microbiota oral y puede producir una halitosis permanente. Otros, como algunos neoplásicos, por ejemplo. ¿Sí? Otros pueden producir una reducción general de la sudoración, y entonces eso se llama una serostomía, y entonces con medicamentos antidepresivos como la duloxetina. ¿Sí? Son medicamentos de uso diario, por decirlo así, o de uso frecuente. ¿Sí? Otros, por sí mismos, al descomponerse, producen compuestos orgánicos que se van a eliminar por el sudor o por la respiración o por ambos y producen olor. Ellos ya tienen un olor. Pues, por ejemplo, están el litio, el disulfirán, los medicamentos para el tratamiento de los hongos, ¿sí? Como la grisofulvina o el metronidazol, los corticoides como la betamethasona, los antiepilépticos, los aminotioles, la mercaptopurina, ese no es muy común, pero sí que se utiliza para ese tipo de tratamientos. Pero común está el litio, los bifosfonatos, los diuréticos, todos esos al descomponerse, al metabolizarse dentro del organismo, producen compuestos olorosos. ¿Sí? Entonces, de pronto, hombre, yo creo que tal vez algún día afinando mucho la nariz, llegamos y dices, este huele a seguril. Este huele a seguril. Sí. No, esto era a dormidina. Entonces, seguramente podemos. Pero hay otros que, sobre todo, por ejemplo, tienen dentro de sus componentes elementos olorosos per se, como el aceite de pescado, que se utiliza a veces como un suplemento alimenticio, pero otras veces como un accesorio, un ingrediente más dentro de la galénica de un medicamento, o como el dimetilsulfóxido, que se comporta transformándose en sulfuros, y los sulfuros se eliminan por el sudor de la piel, ¿sí? La vitamina E, los aceites esenciales, pero otros como, por ejemplo, el alcanfor, el aceite de eucalipto, el mentol, todos esos son modificantes. Se dice, bueno, si hueles a mentol, pues como que la cosa no se ve tan grave. ¿Sí? Huele, pero no se ve tan mal, ¿no? Pero por los caramelos que llevan, ¿no? O, sí, ¿no? Eso. Pepe, ponnos la otra. No está Pepe todavía preparado. Le tenemos ¡Ay, lo hemos pillado! Le hemos pillado un renuncio. Es raro porque es que de Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río y cuando ésta volvió a salir me dijo, mírela, mírela, mírela cómo se sulibella. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. Sí, la conozco. La conozco, esta sí. Bueno, pero soy mayor. Claro, es que parece que no, pero ya. Pero es que, fíjate, verás que lo de los perfúmenes, sí. Es que, evidentemente, es que siempre en toda la historia de la medicina, en todas partes del mundo, ha existido el
marido furioso que va y le reclama al médico que le han quitado su olor a mujer a su esposa, porque la han bañado. Entonces uno tiene que decirle, tranquilo, con el tiempo lo recuperará. Claro. Pero es que sí que es cierto que, aunque tenemos un olor general que es nuestro y que decíamos que es como un identificativo personal, ¿sí? Hay partes de nosotros que tienen olores particulares. Entonces hablábamos de las glándulas anales, o sea que cuando te tiras un pedo, ese pedo es tuyo. Si tuviéramos un sensor que pudiera decirlo, no habría manera de decir... quién he sido yo, ¿no? No. Aunque siempre existe aquel dicho de que el que lo huele primero, debajo lo tiene. O el que tenga las manos rojas, El que sea... ¿Ves? Pero es que en las mujeres hay un olor muy particular, ¿sí? Que además arrastra muchas feromonas, y entonces eso también hace que esos perfúmenes de mujer sean tan importantes. Pero el origen de la idea de estos programas sobre el olor corporal estaba en un artículo que me mandó un compañero sobre unos médicos que habían encontrado una paciente que era capaz por el olor de detectar el Parkinson. ¿Sí? Lo había detectado primero en su marido y después en otras personas, y entonces comenzaron a explorar y encontraron que sí, que el Parkinson producía un olor detectable. Y entonces a partir de ahí se pusieron a buscar de otras enfermedades que tuvieran olores detectables y encontraron que sí, que había varias que tenían olores detectables. Con lo cual llegas a la conclusión de que han descubierto el agua tibia otra vez. Porque desde toda la vida, ¿sí?, en la semiología médica están descritos olores particulares que tienen ciertas enfermedades. Y que gracias a esos olores particulares antes nos ayudaba a hacer el diagnóstico, porque dentro de la exploración del paciente, en aquel entonces estaba el huela al paciente, ¿sí? Y eso le ayudará. Hoy en día, el que se encarga de oler al paciente son perros entrenados. Entonces son perros entrenados que son capaces de detectar ciertas situaciones o ciertas enfermedades, o que cuando tienes una enfermedad específica, detecta el momento en que puede ser peligroso para ti, como por ejemplo las hiper o hipoglucemias en un diabético insulino dependiente. Hay perros que están entrenados para ello, para detectar cuando el paciente tiene un problema con esto. Pero dentro de esos olores característicos, hay uno, por ejemplo, el olor a ratón muerto, que es característico de la insuficiencia hepática, el olor a pescado de la insuficiencia renal, el de cadáver fresco, ¿sí?, insuficiencia hepática grave, ¿sí?, el del dulce ácido, el de la fiebre reumática, el de carne podrida del absceso pulmonar o de las bronquiectasias sobreinfectadas, el de manzana fermentada, que es el del diabético insulino dependiente, el de el aliento cetónico, que es el del paciente que está con una hiperglicemia, ¿sí?, el de el olor putrefacto, ¿sí?, que es el de los cuando tienes una enfermedad pancreática y los jugos pancreáticos no producen. También hay uno que se llama el olor de hambre, que también es asociado a enfermedades pancreáticas. Está el olor a pescado. ¿Cómo es el color del hambre? Yo no lo sé, ese sí yo no lo he olido, y si lo he olido no me acuerdo, ¿sí? Pero sí sé, sí que dice, ay, mira, tú llegas, cuando yo estaba de estudiante de medicina, mis profesores eran profesores que se basaban en la semiología específicamente, y de ahí era cuando pedían pruebas. Y entonces uno llegaba y miraba a un paciente y le decía al profe, mire, huela, ese tiene un cáncer, y es que el cáncer huele, ¿sí? O llegabas y tú estabas oyendo y decías, olor a manzanas, pues este es un diabético, no había pérdida. Pero el del olor del hambre, tal vez sí que lo haya olido alguna vez, pero no lo recuerdo en este momento. Hay otro que es el de la trimetilalmoninuria, síndrome del olor de pescado. Es una enfermedad metabólica, una enzima que no somos capaces de metabolizar, y entonces se produce un componente odorífero que se secreta esa. ¿Ves? Pero entre todas esas enfermedades, las que ahora estamos por fin pensando que si nos dieron nariz y a los perros se la dieron mejor, ¿por qué no aprovecharla para detectar antes de que la enfermedad dé síntomas claros? Entonces, tenemos ahora animales que están siendo entrenados para detectar el Parkinson del que hablamos, porque tiene un olor almizclado,
la tuberculosis, que te huele como a cerveza, los cánceres de pulmón, mama, ovario, próstata, el previo a una crisis epiléptica, ¿sí? La malaria y lesiones cerebrales como la conmoción cerebral. Y tú dirás, hombre, si el tipo se ha cascado un porrazo en la cabeza y está groggy, pues ¿qué dificultad tiene? Sí. No es ese es el evidente. Sí. Es el cuando tú llegas y te das un porrazo y dices, sí, que no sé qué, ya, bueno, pero se me ha pasado, ya me siento bien. Y al rato se marea. Y horas más tarde es que te da el zamamuco. Ajá. Pues un perro es capaz de detectarlo previamente. Ajá. ¿Por qué? Esa parte sí no la sabemos. Pero la idea es que con el tiempo construyamos, así como existe el fonendoscopio, pues el holoscopio. El holoscopio, un aparatico que nos ayude a detectar olores. Hoy en día se puede hacer, pero es un poco complicado, porque tienes que tomar una muestra de todas las de la piel. ¿no? ¿Tú viste la película del perfume de la historia Y de me una leí señora? el libro, sí. Eso, pues haz de cuenta. Como eso, lo metes en una lámina de cromatografía. Y no le hace justicia a la película libro. ¿Verdad que no? No. Pero bueno. Y la lámina de cromatografía te dice si hay sustancias que puedas detectar en el olor. También se están desarrollando algunas tiritas reactivas, como las que hacemos para la glicemia periférica, que las raspas en la piel y te dice si hay un olor de esos que ya podemos detectar. Pero yo siempre he dicho, nada como el mejor amigo del hombre, que se detecta todo lo que tú quieras para nosotros. Un buen sabueso. Que hemos llegado al final de esta semana, en este viernes 12 de septiembre. Volvemos el próximo lunes. Estará aquí Julián Camacho a partir de las 12:20, como siempre, puntual a la cita. Un fin de semana en que empiezan muchas fiestas en los pueblos. El próximo domingo, lo he dicho en el inicio de este programa, es la Exaltación de la Cruz. Lo celebramos y hay fiestas tanto en Brazatortas, Almodóvar del Campo, que empiezan los encierros, ya lo sabe el doctor, y también en Bolaños de Calatrava, Torralba, etcétera. En Almadén también, con el Nazareno, esta noche. Alguna guardia me tocó hacer en los encierros de Almodóvar. Sí, ¿no? Que Sorian y sean felices. Hasta el lunes. Adiós. Cántanos de miel, son tus perros.